Hoy, tío Alberto, vamos a recorrer una pequeña calle que ha sido, bueno, de hace unos años a la fecha, se volvió peatonal, pero antiguamente era como esta calle de San Jerónimo que va a dar hacia lo que es el eje central, arbolada, pequeña, con viejas casonas. Por ejemplo, aquí en Isabel la Católica y San Jerónimo, la antigua librería Madero, que de grandísimos artistas como Elsa Cross, Vicente Rojo y para qué, les sigo contando, Esther Sellingson, en fin. Y al lado, ¿qué cree? Está la casa de aquel insigne historiador, periodista, crítico del sistema, analista político, grandísimo intelectual, que es don Daniel Cosío Villegas. Esa casa, allí estuvo don Daniel Cosío Villegas, con razón. Tenía una crónica, tío Alberto, donde hablaba del Salón Rojo que estaba hacia Madero, en donde decía que iban a practicar gimnasia sueca. ¿Sí se acuerda de eso, de cómo hacían antes con sus pijamas? Y eso, tío Alberto, usted sí sabe cómo no. Y bueno, acá tenemos una parte de lo que es el claustro de Sor Juana, que es ahora una universidad, y este viejo edificio que ha sido remodelado, en donde, mire, pues ahora tienen colores verde, pistache, blanco, en fin, y abajo se ha vuelto una calle de poetas, periodistas, gente que viene a tomar café, que viene a la diversión, pero que también aquí se organiza en la primavera, ya próximamente, el Festival de Poesía, donde vienen poetas como David Huerta o poetas extranjeros a leer su poesía. Vamos a recorrerla, tío Alberto, ¿sale? Abusado, que ya le salió lo poeta, ¿eh? Vámonos. Bueno, tío Alberto, aquí los estudiantes del claustro, de otras escuelas, los que se creen poetas o los que aman el cine vienen a estos lugares. Por ejemplo, mire, las bancas son esculturas de algún escultor que donó estas bancas para beneplácito de los que andan caminando por la ahora calle peatonal San Jerónimo. Enfrente tenemos un lugar que es barroco como ellos solos. Aquí se dan conferencias, a veces hacen el festival de poesía. Este lugar es de un novelista que se llama Antonio Grubet, que miren nada más cómo lo puso. Dice: poeta, no te juntes con la prosa, mejor ven y llórale como la béisbol. Y está lleno de tiliches de todo tipo, mire, vírgenes de Guadalupe, Osho, este filósofo, de la cara de Black Shadow, bueno, en fin, es una delicia ver aquí y ver cómo este lugar de poetas y escritores vienen aquí a divertirse. Y por supuesto también, si usted es poeta y las compone en el aire, tenga cuidado que aquí hay muchos poetas. Mire, tío Alberto, ¿a poco no es una delicia venir en este pasillo y ver cómo está arbolado todo con sus fuentes? Y por supuesto los muros, los espacios que están para los jóvenes, para que expresen su sensibilidad, su crítica, y que, por ejemplo, en este muro, pues ahora sí que desde la calaca hasta guerreros que griegos o romanos aquí se representan. Y hacia el fondo, si usted ve, hasta el fondo hay otro graffiti en medio de estos árboles. Pero sigamos adelante, tío Alberto. Bueno, tío Alberto, también por supuesto, esto fue el antiguo convento en donde estuvo muchos años Sor Juana Inés de la Cruz, que como usted sabe, estuvo ahí en el convento de Jesús María, luego el de San José de Gracia, que era de los carmelitas descalzos, pero que era bien dura la disciplina. En cambio, la de las jerónimas era relajadita, tranquilita, con decirle que estas ventanas que se encuentran de este lado era para que las señoras casadas que se habían recluido vieran aquí a sus esposos o a los novios. Sí, tío Alberto. Claro que después este lugar, en las esquinas, ¿qué cree? En una esquina estaba un hotel y en el otro espacio estaba un salón de baile muy famoso de esos para bailar danzón. Claro, usted lo conoció. El Salón Esmirna, que ahí se filmó la película del Salón México, que no fue en el interior del Salón México, sino en el Esmirna. Y acá
un homenaje a la 10ª musa, tío Alberto. Viene un conjunto de esculturas y ahí dominando doña Sor Juana Inés de la Cruz, que se parece incluso al billete de lotería que había antiguamente, ese de 200 pesos. ¿A poco no? Pero sigamos recorriendo este lugar, tío Alberto. Como ve, tío Alberto, esta parte de la calle San Jerónimo, allá está 5 de febrero y más adelante pues las cúpulas de San Miguel Arcángel. Acá, un lugar en donde los árboles comienzan a florecer nuevamente, y esta calle que antiguamente era peatonal, mire ahora cómo quedó. Hay espacio para las patinetas, las esculturas, para decirle a los vecinos: buenas tardes, joven, poeta, pintor, artista, escritor. Eso, dijo el maestro, todo eso y psicólogo. ¿Cómo la ve, tío Alberto? Le digo, camine por estas calles del centro histórico como San Jerónimo, en donde descubrirá a Sor Juana Inés de la Cruz y muchas cosas más. Échale un ojito, ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es caminar y reconocer las antiguas calles como San Jerónimo.